Buen día. Buen día. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Mi nombre es Roxana Ortiz y estoy realizando una investigación, por lo cual se va a hacer esta entrevista a profundidad. El objetivo de esta entrevista es el saber la relación que tiene la actitud de los profesores con la adquisición del aprendizaje de los alumnos. Yo para ello le pido que usted me conteste, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, usted me conteste de acuerdo a lo que usted opina. Para la toma de información y que sea más fácil, le voy a solicitar que grabemos esta entrevista. No sé si tiene algún inconveniente. Claro, no hay ningún problema. Bien, entonces vamos a iniciar y de antemano le doy las gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Francisco Díaz Rodríguez. Soy licenciado en Informática y Administración de Recursos Humanos. ¿En dónde labora? Laboro en el Instituto Tecnológico Roosevelt, plantel NESA. ¿Qué cargo tiene? Yo soy coordinador académico. Soy el que me encargo de vigilar las clases y el funcionamiento de los profesores dentro del aula de clase. Bien, licenciado, ¿qué es una actitud para usted? Una actitud es el cómo se presenta la persona ante una situación. Puede ser una situación favorable o desfavorable y el cómo aborda esa situación en específico es la actitud que tiene la persona. ¿Qué sería para usted una actitud positiva? Una actitud positiva es una actitud propositiva, una actitud proactiva, en la cual ante una situación, podríamos decir, de desventaja, la persona da lo mejor de sí para obtener un máximo resultado, un resultado positivo. Muy bien. Y por otra parte, ¿cuál sería una actitud negativa en general? Una actitud negativa es una actitud de bloqueo, una actitud en la que la persona no tiene las herramientas necesarias para afrontar el problema y se refugia en aquellas cosas conocidas, es decir, en paradigmas, en elementos construidos para evadirlo o en cierta forma rechazarlo. Muy bien. Ahora, llevando esto que usted nos acaba de mencionar, llevándolo al plano educativo, ¿cuáles son las actitudes negativas y positivas que puede tener un profesor dentro de la clase? Bueno, una actitud negativa dentro del aula de clase es toda actitud en la cual el profesor utiliza al máximo sus herramientas. Una actitud ante el grupo positiva o negativa es sobre situaciones que se le presentan en el salón de clases. Veamos un ejemplo. Supongamos que en este momento un grupo completo se resiste a tomar clase. El profesor puede tomar una actitud positiva en el de proponer una actividad lúdica, una actividad donde rete a los alumnos a dar un máximo de sí y empezar a enamorarlos hacia tomar la clase. O tomar una actitud negativa en la que va a reaccionar igual que el grupo y se va a cerrar a cualquier entendimiento, provocando con esto que empiecen los conflictos o rechazo. O si ustedes no quieren tomar la clase, yo no estoy obligado aquí a darla, a mí me pagan lo mismo porque les dé clase o no les dé clase. Una actitud negativa es un cierre de puertas que va a permitir o va a evitar la confrontación de esto. Es decir, va a eliminar cualquier herramienta que se le pudiera haber dado al profesor para que la desarrolle y se va a meter en un estado cómodo que no le va a permitir salir. ¿Qué importancia tendrá para un buen funcionamiento en clase el que el profesor sepa cuidar esto? Es muy importante que el profesor sepa cuidar esto, debido a que de alguna manera lo empieza a catalogar, tanto en los profesores como en los directivos e incluso en los mismos alumnos. Una actitud positiva tomada por un profesor denota que el profesor tiene una mejor preparación,
tiene una disponibilidad para realizar las cosas y por ende para enfrentar las situaciones y salir avante. Una actitud negativa cierra tanto a profesores, compañeros de él, como a alumnos, como a directivos, de que es una persona incapaz de poder enfrentar alguna situación y que por ende va a generar conflictos en un futuro cercano. Muy bien. Ahora, ¿usted da clases? Sí. Actualmente imparte clases. Así es. ¿Qué actitudes usted cuida dentro del aula de clases? Dentro del salón de clases yo evito actitudes tales como desdén, desaire, podemos decirlo flojera, el hecho de que nosotros, o en este caso su servidor, se presente con estar de malas. Ajá. Si me hicieron enojar, por ejemplo, algún otro compañero, o las circunstancias que a mi puesto abarcan o conllevan, trato de evitarlas, dejarlas a un lado y meterme a la clase y concentrarme en el hecho de que estoy dentro del salón de clases porque me necesitan, porque necesitan la clase y el conocimiento. Y en mí surge el compromiso de que vamos a hacerlo, vamos a salir adelante, vamos a realizarlo. La actitud positiva de enfrentarme ante esa situación, de decir, jóvenes, vamos a sacarlo adelante. Hay ocasiones en que los mismos alumnos dicen, no traje la tarea, no realicé mis prácticas o no me dio tiempo. Una actitud negativa ante eso sería, pues sabes qué, mira, toma tu curso, llévatelo al extraordinario y a mí no me importa. Pero no se trata de eso, se trata de ver qué más eres capaz. Posiblemente él me está diciendo eso porque está desanimado de la materia y dice, no quiero saber nada de su materia. No, vamos a tomar otra actitud y vamos a hacer algo para sacar adelante el curso. Nuevas herramientas, algún otro consejo, o a lo mejor hay algún conocimiento que tiene atorado de tiempo atrás. Y entonces, como no lo ha logrado comprender, no ha logrado desarrollar mi materia. Muy bien. Ahora, ¿qué importancia tendrá el que un profesor separe sus actitudes en clase como docente a las actitudes que llegue a dejar en el plano personal? Es decir, vincular sus problemas personales con sus problemas dentro de clase. Es muy difícil porque la mayoría de los problemas que circundan a la vida cotidiana no podemos dejarlos a un lado, de alguna manera influyen. El problema es hasta qué punto nos permitimos dejar que esas cosas influyan en nuestras actividades. Algunos profesores tienen situaciones en la vida diaria y posteriormente llegan al salón de clases, pero no en la actitud de ver o continuar las clases, sino de revancha, de llevarlo a un plano de que me lo hicieron afuera, pero con otra persona me voy a desquitar. Y eso es hasta cierto punto nada ético, pero es difícil desligarse de la vida en ese aspecto. Para esas situaciones se ha buscado la posibilidad de influir bajo inteligencia emocional. Es decir, la inteligencia emocional, desde el punto de vista que lo estamos impartiendo y como lo está manejando diferentes autores como Daniel Goleman, es no ocultar lo que te está molestando, sino saberlo canalizar adecuadamente. Es decir, ¿los alumnos te están haciendo eso? No. Entonces no tienes por qué ir a desquitarte con ellos. Guarda esas emociones y enfócalas. Dales una nueva visión. Y a lo mejor lo que te ocurrió afuera lo puedes aplicar en el salón de clases para resolver algún problema. Cuando eso se logra,
con una actitud positiva y con inteligencia emocional, logramos obtener mejores resultados al respecto. Bien, ¿usted considera que estas actitudes influyen en el aprendizaje de los alumnos? Bastante. Es decir, que influye en la adquisición del conocimiento. Sí. ¿Se generan algunas emociones diferentes en los alumnos? Así es. El ser humano, de primera mano, el ser humano es un ser emocional. Por lo tanto, cualquier cosa que lo rodee influye en su comportamiento, influye en sus emociones y por lo tanto lo refleja en los diferentes elementos que lo rodean. Tal es el ejemplo. Si un alumno, un profesor llega de malas y le dice, ¿eres un burro? En ese momento se crea esa especie de imagen de él mismo, que es un burro y que no puede desarrollarlo. Y en ese momento, esa actitud del profesor de haberle dicho algo que no era cierto, lo cataloga y lo etiqueta para siguientes cursos, que no es bueno para determinada materia, que es un burro para matemáticas. Y así pasan 1, 2 y 5 y 10 años más. Y el joven jamás aprende matemáticas porque desde el principio un profesor con una actitud negativa le dijo que era un burro. Con eso estaríamos hablando que se estereotipa solito. Sí. Se crea una imagen, un símbolo, y asimismo lo va a llevar a otros niveles que va a tener. Efectivamente. Sí. Dentro de la escuela que usted elabora es nivel bachillerato. Bien, los profesores con los cuales usted trabaja, ¿de qué tipo de contexto usted los catalogaría, por decirlo así? Si me puede parafrasear, por favor. Bien, es decir, ¿qué tipo de nivel económico tienen? ¿Qué tipo de académico manejan sus profesores? Correcto. Bueno, el nivel académico de nuestros profesores es de licenciatura y tenemos algunos maestros, es decir, algunos profesores que han estudiado la maestría sobre las áreas en las cuales ellos están inmersos. El nivel económico es un tanto variado, ya que tenemos profesores que no tienen recursos, hasta profesores los cuales proceden de familias, digamos, acomodadas económicamente, y por lo tanto sus características realmente son diversas. Bien, ahora dentro de los profesores que usted con los que usted labora, ¿ha habido algún problema, licenciado, acerca de alguna actitud que haya mostrado un profesor con un alumno o con un grupo? Sí, de hecho tuvimos el caso de una profesora que desafortunadamente no comprendía el funcionamiento o la dinámica de un grupo. Es decir, este grupo ya estaba acomodado con los profesores que les daban clase, ya sabían sus horarios, sabían sus actividades, sabían cómo era el rol dentro del mismo salón y dentro de las mismas actividades que realizaban. Cuando esta profesora llega a ese grupo, los quiere poner en orden. En la clase que tenía ella era a las 8 de la mañana, les exigía a los alumnos que llegaran a las 8. Sin embargo, ahí teníamos el caso de que existían o habían madres de familia, existían personas de prácticamente ya casi la tercera edad, y jóvenes normales, jóvenes entre los 16 y los 18 años. Entonces, en cuanto empieza a querer cambiar la dinámica del grupo, en ese momento el grupo empezó a protestar, y la profesora, en lugar de escuchar qué era lo que había sucedido o cómo se estaba llevando a cabo la dinámica, puso una barrera en la cual, pues yo soy la maestra y a mí me obedecen. Y esa actitud provocó, o esa cortina provocó, que el grupo empezara a desintegrarse a tal grado que existieron algunas bajas al respecto,
otros alumnos decidieron o se plantearon la meta de que no servían para los estudios y empezaron a bajar su nivel académico. Bien, le preguntaba yo hace un momento cuál era el nivel académico de los profesores, porque también me inquieta el saber si usted considera que tiene algo que ver la actitud de los profesores con el grado de estudios que tenga. ¿Tiene algo que ver? No. Nada. Más bien los elementos que influyen mucho sobre el profesor son situaciones autoestima, situaciones como dónde haya estudiado la carrera, cuál haya sido el enfoque y qué carrera tiene. No me atrevo yo a catalogar a todos los profesionistas de la misma manera, pero por ejemplo, un abogado no tiene las características de un administrador de empresas. Un administrador de empresas trata de ser más integrador en el aspecto de personal, en este caso alumnos, porque sabe que toda la fuerza del grupo proviene de los que se encuentran englobados en ellos. Por otro lado, un abogado no tiene esa misma visión, ya que un abogado se basa en leyes, abogados e interpretación, y entonces ellos tienen una visión totalmente diferente al administrador. Por otro lado, un contador también tiene una visión demasiado ortodoxa, y esa situación ortodoxa provoca también que los alumnos no se logren acoplar al respecto. Digamos que tienen un pensamiento cuadrado, ¿querría decir eso? Como le digo, no me atrevo yo a catalogarlos de esa manera, pero así es. Sería un motivo, podría ser un elemento. Podría ser. Mencionaba hace un momento que el autoestima de los profesores es un elemento muy, muy importante. Así es. ¿Usted como coordinador o en la institución ha hecho algo para poder trabajar con el autoestima de los profesores? Ya que me mencionaba que si ha habido algún problema con profesor, con cierta profesora, por ejemplo. ¿Han hecho ustedes algo sobre el trabajo de la autoestima de los profesores? Se ha hecho, pero muy poco. Bien. Sinceramente, se les invita a cursos, pero no existe esa situación de obligatoriedad que de alguna manera permita darle un seguimiento al respecto. Es decir, si yo invito al profesor y el profesor no tiene tiempo porque realice otra actividad o porque no pueda llevarla a cabo, bueno, pues es en ese momento cuando el profesor puede tener algún tipo de conflicto. Muy bien. Ahora, ¿les dan capacitaciones a sus profesores? Sí, claro, por supuesto. Dentro de las capacitaciones, ¿hay algún elemento emocional? Sí, de hecho, sí, se intenta que la capacitación que se le da a los profesores sea orientada a varios aspectos, entre el aspecto emocional, el aspecto actitudinal, el aspecto de crecimiento y desarrollo humano. ¿Y qué actitud, o qué respuesta han tenido sobre eso? Como le reitero, desafortunadamente, al no existir obligatoriedad, no se le puede dar seguimiento. Es decir, si en ese momento yo citara a un profesor para realizar alguna actividad y al mismo tiempo le digo que tiene que asistir a un curso y este curso lo tiene que desarrollar él, en ese momento le puedo dar un seguimiento, si va avanzando, si no va avanzando, si va realizando las actividades que han sido propuestas o no. Pero como no existe eso, lo invito, lo empieza a desarrollar y después ya no tengo oportunidad de ver si lo continuó o no lo continuó. Bien, ¿ustedes realizan evaluaciones a los profesores? Sí, se realizan evaluaciones. ¿De qué tipo? ¿Solamente pedagógico o también vamos hacia parte de las actitudes? No, se realizan evaluaciones tanto de actitud,
como de conocimientos, como de situaciones administrativas e incluso de, ¿cómo podemos decirlo?, de hechos propios, como son puntualidad, asistencia, etcétera. Muy bien. Entonces todos estos campos nos arrojan hacia dónde se está dirigiendo el grupo y qué es lo que está haciendo el profesor. Pero desafortunadamente estas evaluaciones, aunque son un tanto específicas, siguen siendo muy subjetivas. Muy subjetivas porque evalúa bajo 3 criterios, que puede ser muy bien, si lo hace o medianamente lo hace o no lo realiza. Entonces esos 3 elementos no me permiten saber realmente en qué escala se encuentra el profesor. Aunque podemos detectar algunos problemas, no detectamos al 100% todo lo que está ocurriendo o todo lo que está sucediendo dentro del salón de clases. Solo les da una idea, un promedio. Ahora bien, ¿han tenido algún problema fuerte con alumnos acerca de la actitud de un profesor? Que les haya provocado una tensión muy muy fuerte. Mencionaba hace un momento el ejemplo de la profesora. Mencionaba que algunos, bueno, se dan de baja, pero algún problema en el que haya habido una tensión emocional. Por ejemplo, algún alumno que se haya puesto agresivo por esa situación, algún alumno que haya gritado o que se haya que haya confrontado al profesor directamente. Ya, comprendo. Sí, de hecho hemos tenido algunas situaciones en las cuales no solamente con los alumnos, sino incluso con los padres de familia, porque algunos profesores les llegan a decir que no sirven para la carrera. Entonces los alumnos se lo comentan al padre de familia y el padre de familia viene con nosotros. ¿Para qué? Para reclamarnos que el profesor le está diciendo o está ofendiendo al alumno, que está dañando su integridad emocional. Entonces ante esas situaciones sí hemos tenido reclamos y de igual manera se le ha dado seguimiento. ¿Seguimiento en qué aspecto? Se ha citado al profesor para decirle qué es lo que está sucediendo en la clase, cuáles son las actitudes que no están correctamente llevadas y que de una u otra manera deben de controlar. Es decir, no todos cuando fuimos estudiantes fuimos buenos para lo que estudiamos, sino hasta el momento en que empezamos a desarrollar, a conocer, a crear. Y es en ese momento donde o te enamoras de la carrera o definitivamente la dejas. Y muchos de nosotros hemos optado por seguir, desarrollar la carrera y salir adelante. Pero esto fue gracias al apoyo de los profesores. Es decir, en el aspecto personal como estudiante, en el momento en que un profesor me dice, ¿eres bueno para esto? Excelente, empezamos a desarrollar sobre eso. Pero si un profesor me dice, no eres bueno para esto, y esta es la columna vertebral de mi carrera, pues entonces yo no sirvo para eso y me voy. Bien, ahora estaríamos hablando entonces ya de una parte, un término que sería vocación. Si un profesor, con lo que usted me comenta, si un profesor entonces no tiene vocación, entendamos por vocación amor a lo que hacemos, entonces es más fácil que me vaya a provocar problemas por una actitud mala, porque no ama su carrera. Cierto. Y esto tendríamos que entenderlo entonces, que lo va a transmitir a los alumnos. Así es. Muchos profesores desafortunadamente empezaron a dar clases o están dando clases porque no les quedó de otra. Bien. Es decir, terminaron sus carreras, empezaron a ejercer, pero desafortunadamente cuando empezaron a ejercer no funcionó como ellos creían que les iba a dar los beneficios o cubrir las necesidades
que ellos necesitaban. Entonces lo que hicieron fue buscar otra alternativa, y la docencia, por fortuna, tiene la ventaja de que permite realizar algún otro tipo de actividad extra. Es decir, si yo como profesionista estoy trabajando en un lugar y pretendo dar clases en una pequeña escuela, lo puedo realizar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque mis horarios los puedo adaptar a mis momentos de ocio para empezar a dar clases. Entonces, muchos de los profesores que tenemos, principalmente los que son enfermeros, carecen de preparación para poder dar clases. Sin embargo, están dando clases por varias situaciones. La principal, mayormente detectada, es porque o necesitan otro ingreso, o porque conocían a una amiga que estaba trabajando y que necesitaban profesores y le invitaron a dar clase, pero no porque tengan la vocación o porque conozcan al respecto, sino porque le están haciendo el favor a otra amiga. ¿Qué perfil considera usted que debe tener un profesor? Con lo que usted me comenta, ¿cuál sería el perfil entonces que se podría pedir para ser profesor? Cualquier profesionista tiene la oportunidad de dar clases. Bien. El problema es la vocación, como usted lo decía principalmente, la vocación de educar. Porque educar no solamente conlleva a pararme frente a un grupo, decirles 4 o 5 cosas que conozco y después aplicarles un examen. No, educar va mucho más allá de eso, va mucho más allá de la actitud de servicio. ¿Por qué? Porque en ese momento no solamente tengo sentados en pupitres a personas que quieren aprender algo, sino son personas que van a servir en un momento determinado para mi sociedad y que depende de mí el cómo salgan adelante, el cómo logren ellos desarrollar. Muchos de los profesores que entran a dar clases como última alternativa piensan el hecho de que voy a dar una clase, aquí está mi tema, terminamos el tema, que les vaya bonito, adiós, viene el examen, y en una actitud de revancha, tú no sirves, tú sí sirves, tú no sirves, tú sí sirves. Pero no hay una retroalimentación, no hay un seguimiento, no hay una actividad que permita reafirmar lo que se está aprendiendo. Es decir, para no salirme mucho del tema, es decir, si yo como profesor, al momento de aplicar un examen, mis alumnos me marcan calificaciones medias o calificaciones bajas, tengo que ver cuál es el patrón de coincidencia. Y el patrón de coincidencia me va a decir en qué punto, como profesor, no me están entendiendo. Y ese punto es el que tengo que atacar. Pero la mayoría de los profesores no hacen o hacemos eso. Si no tomo el examen, sacaste 8, sacaste 6, sacaste 3. Y no doy retroalimentación. No me interesa. A mí me pagan por dar una clase y no por darle un seguimiento. Esa es una actitud negativa directamente del profesor. Y con lo cual los alumnos dicen, pues yo no sirvo para la carrera. Bien. Pero hay un punto atrás que no permite que el alumno desarrolle. Y la actitud del profesor no permite que el alumno siga avanzando. Ahí estaríamos hablando completamente con lo que usted acaba de mencionar perfectamente, que emocionalmente sí afectan a los alumnos. Así es. Estaríamos ahí hablando que sí les afecta de manera emocional. Emocional estamos hablando autoestima, seguridad en ellos mismos, y que una actitud puede marcarlos hacia siguientes etapas. Así es. Por lo tanto, sí podríamos mencionar entonces que sí tiene una estrecha relación la actitud que tienen los profesores con lo emocional de los alumnos. Así es. Y con ello nos lleva hacia lo que es la vocación entonces. Así es. Muy bien, licenciado. Ahora, con respecto a donde usted está laborando, ¿cuánta experiencia piden ustedes
o les piden ustedes a los profesores que se van a integrar en la docencia? Nosotros estamos pidiendo un mínimo de 6 meses. ¿Por qué? Porque no podemos ser excluyentes. Es decir, quien quiere dar clases, le damos la oportunidad. Le damos las herramientas necesarias. Les ofrecemos, fuera de lo que es un sueldo, una capacitación. Una capacitación que les permita en un momento determinado empezar a dar clases. Yo sé que solicitar un mínimo de 6 meses o menos de 6 meses puede llegar a ser perjudicial para la escuela e incluso para los mismos alumnos. Sin embargo, no podemos dejar a un lado la capacidad que tienen muchas personas para poder educar y que no lo conocen. Plasmado en varias películas en las cuales una persona llega a dar clases por primera vez y se enamora de la docencia y se da cuenta que dentro de sí tiene un potencial para poder transmitir esos conocimientos que él tiene hacia otras personas y los desarrolla y los saca adelante. No podemos ser excluyentes, pero también no todas las personas están listas ni preparadas para eso. Y desafortunadamente hemos tenido casos en los que profesores llegan solicitando una oportunidad y posteriormente su actitud es totalmente negativa, nefasta, e incluso hasta sacan provecho de los mismos alumnos. ¿Qué estaríamos hablando de una actitud nefasta? Una actitud nefasta es una actitud en la cual no solamente es negativa protegiéndose a sí mismo, sino una actitud de ventaja en la que yo me voy a beneficiar de las carencias o necesidades de un grupo específico. Pongamos un ejemplo. Yo voy a dar clases de informática y voy a reprobar a todos los alumnos para demostrar que no saben. Pero yo tengo una pequeña escuela en la cual estoy desarrollando ciertas actividades y que si tú te inscribes en mis cursos te voy a dar las facilidades, no solamente, exactamente, en ciertas ventajas, no solamente para que aprendas un poquito la materia, sino que pases mi materia en la escuela donde trabajo fuera. Y obtengo ganancias. Y obtengo ganancias. Y obviamente serían actitudes totalmente negativas. Entonces estaríamos hablando que ustedes como institución le dan oportunidad a los profesores, a los profesionistas que les piden pues una oportunidad, vamos. No cierran puertas, no tienen actitudes negativas ustedes como institución, pero tampoco les van a permitir que dañen a los alumnos por darles la oportunidad. Exactamente. Bien, ahora, para ir finalizando esta entrevista, dentro de lo que es la educación, ha habido varios estudios en los cuales ha mermado últimamente el nivel académico. ¿Usted considera que esto que hemos hablado, esta relación que tiene, es uno de los elementos primordiales o es apenas uno de los elementos? En realidad es uno de los elementos. Expresado de la siguiente manera, es uno de los elementos porque hay muchísimos más. Tenemos planes de estudio retrasados, con mucho tiempo de antigüedad, con características en las cuales ya no estamos englobados, ya no estamos ya no estamos en esos tiempos en los cuales las matemáticas eran la base primordial. El día de hoy sabemos que existen varias inteligencias múltiples, inteligencia para la música, inteligencia para el arte, la pictografía, etcétera. Y los planes de estudios están enfocados a situaciones rígidas en las cuales el alumno se tiene que enfocar a materias que de alguna manera no le benefician en mucho. Que no son parte. Así es.
En el modelo de bachillerato en el cual nosotros nos encontramos, la materia de historia se ha eliminado. Ajá. Yo sé que de alguna manera la historia es necesaria para los alumnos, Claro. porque les dicta hacia dónde se tienen que dirigir o qué errores son los que deben de evitar para recomenzar. Pero desafortunadamente otras escuelas le ponen demasiado peso. El examen de la universidad, terminando el bachillerato, se puede ir a la UNAM, y el examen de la UNAM trae muchísima historia. Son alrededor de 40 preguntas de historia universal, y que desafortunadamente ya no se ve. Y que por otro lado, las escuelas particulares no las están difundiendo. Entonces, la actitud de los profesores, los planes de estudios que ya no son funcionales, son obsoletos, y el enfoque que nos ha dado las economías mundiales nos llevan a que este país y ese continente sean de técnicos, en los cuales la preparación universitaria está cada vez más lejos de ponerse a la par que una ingeniería o unos estudios técnicos. Un estudiante técnico tiene la facilidad de poder desarrollar y de poder crear cosas que un ingeniero tarda mucho más tiempo en realizar, en aprender, en aplicar, y por ende un ingeniero es más difícil que encuentre trabajo en una competencia laboral bastante desleal, donde un ingeniero puede programar la computadora, pero un técnico la va a manejar todo el tiempo. Ahora, dentro de lo que son las actitudes, principalmente negativas en los profesores, ¿cuáles considera usted que son las causas de ello? ¿Qué es lo que llevará a un profesor a tener esas actitudes negativas? Yo le puedo decir que es una inteligencia emocional nula, porque no sabe discernir contra qué va, sino lo único que sabe es que alguien me tiene que pagar lo que me hicieron, lo que me pasó. Hablaríamos de desquite. Podríamos decirlo de esa manera. La inteligencia emocional nos conlleva a el hecho de poderlo expresar adecuadamente, pero muchos profesores o no se atreven a expresarlo, o no tienen la manera de realizarlo, o lo dejan pasar, agravando aún más el problema. Y se hace esto como un problema mayor que se pudo haber solucionado con una comunicación base o básica. Así es. Bien, licenciado, le agradezco la oportunidad que me ha dado de hacerle esta entrevista a profundidad, el cual, bueno, pues en conclusión tenemos entonces que sí afecta en la parte emocional de los alumnos la actitud que tienen los profesores. Totalmente. Que son elementos, podemos concluir que son elementos como vocación, inteligencia emocional, los cuales se necesitan como profesionistas, en este caso como docentes, para poder mejorar este nivel académico. Así es, pero no solamente la inteligencia emocional o la comunicación en el aspecto profesor-alumnos, sino también incluso hasta en las autoridades. Las autoridades, las personas que se encuentran al frente del puesto. ¿Por qué? Porque muchos profesores sabemos que están haciendo las cosas mal, sabemos que están dañando a los alumnos, pero por el hecho de que no me vaya a renunciar y dejarme el grupo tirado a la mitad del semestre, no le voy a decir nada y me voy a esperar hasta el final del semestre, provocando con esto muchos descontentos de alumnos, muchos conflictos hacia el siguiente semestre, y que por ende evitemos la confrontación directa. Confrontar un problema nos lleva a que le digamos al profesor, y situaciones que hemos dicho o hecho dentro de la escuela, ¿en qué estás fallando? No estás mal, pero yo puedo ayudarte a que estés mejor, a que lo realices mejor.
Esa es una de las bases que hemos realizado dentro de la institución. No te voy a decir en qué estás mal, te voy a decir en qué podemos mejorar. Esa comunicación verbal efectiva, esa inteligencia emocional, nos permite que los profesores se sientan acompañados, se sientan respaldados y que por ende también muestren ese respaldo hacia sus alumnos. ¿Por qué? Porque en una escuela particular ningún profesor tiene un puesto ganado. Todos los profesores son profesores por honorarios. Entonces no les aseguran nada en el trabajo. Si mañana se quedan sin trabajo, pues adiós, que les vaya muy bien. Y por esa situación los profesores no se comprometen, porque no saben si el día de mañana van a continuar trabajando. Pero con esta dinámica que hemos generado, el profesor se siente acompañado, se siente respaldado, y aunque no sabe cuándo va a terminar su contrato, sabe que va a permanecer un tiempo más, siempre y cuando aplique y le dé continuidad a lo que está aprendiendo también. Muy bien, le agradezco muchísimo su conclusión, y pues sería todo por mi parte. Y le agradezco el que haya participado en esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias.